Bueno, pues bienvenidos a un nuevo webinar fruto de la colaboración entre Dev Academy y it-latino.net. Ya sabéis que son webinars que hacemos de una forma regular, eh, tanto para España como Latinoamérica, tocando diferentes aspectos relacionados con el Big Data y el desarrollo de software fundamentalmente. Dev Academy es ahora os pasaré la web, es bueno, como dice su nombre, una academia de formación para desarrolladores, tanto online como física, con sede en Madrid. Pero los cursos están dirigidos tanto a España como Latinoamérica. Bueno, pues nada, ya sabéis que hoy vamos a hablar de equipos de alto rendimiento y tenemos para ello, ya lo veis ahí, a Israel Alcázar. Ahí le voy a abrir el micro. Hola Israel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Pues nada, muy bien. Estás en Madrid. Israel, recuerda Sí, darle al play otra vez porque creo que hemos pausado la... Ahí está, ya está, perfecto. fantástico. Gracias por el Bien, recordatorio. ¿Ya se ve? sí, ya se ve. Os recuerdo que, digamos, Israel estará durante unos 45 minutos por ahí hablando, haciendo la presentación, y posteriormente pasamos a un turno de preguntas donde podréis participar tanto por micro como por chat. Adelante, Israel, todo tuyo. Muy bien, fantástico. Pues muchas gracias. Pues nada, saludar a todas las personas que os habéis conectado y vamos a ello. La sesión se titula Equipos de alto rendimiento, si es una realidad un mito. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa con todo esto de los equipos de alto rendimiento. Lo primero me presento para que me conozcáis. Bueno, soy Real Alcázar, ahí tenéis mi Twitter, podemos ahí estar conectados. Y básicamente pues soy socio fundador y consultor Agile Coach. Fundé estas dos empresas, Agile Taste, donde mezclamos todo esto de las metodologías ágiles con temas de cocina, que es muy divertido y cocinamos en escuelas y tal. Y luego la parte más donde ayudamos a empresas, equipos, personas a transformarse y a generar contextos organizacionales que realmente les ayuden a potenciar y a aportar valor a sus clientes. Entonces, lo que os voy a contar básicamente hoy, pues forma parte de mi experiencia ayudando a organizaciones y ayudando a equipos bueno, pues a mejorar y a ser mejores. Bueno, al final esto es equipos de alto rendimiento, entonces creo que hay que empezar por el principio y ahí hay que empezar pues diciendo que es un equipo, ¿no? Y sobre todo diferenciar lo que es equipo de lo que es un grupo de trabajo, porque no siempre porque estemos personas sentadas juntas interaccionando, pues somos un equipo, ¿no? Entonces, lo primero es decir que es un equipo. Y bueno, pues una de las definiciones que he encontrado que me resulta más interesante de lo que es un equipo, pues al final lo tenéis ahí, ¿vale? Es un conjunto de personas, un conjunto de individuos que son interdependientes. Esto es importante, sus tareas. Es decir, un equipo, por definición, tiene que estar formado por personas que interaccionan para realizar tareas de forma conjunta. Simplemente porque formes parte del mismo departamento, no tienes por qué formar parte del equipo, ¿no? Entonces tienes que tener tareas interrelacionadas. Otra característica es que comparten responsabilidades en los resultados que se les pide como equipo y operan dentro de unos límites de una organización, ¿vale? Entonces me ha parecido que es una de las definiciones más sencillas de lo que es un equipo. Bien, entonces lo primero, para conseguir un equipo de alto rendimiento, que ahora veremos lo que es también, porque bueno, pues se habla mucho de ello y demás, pero no hay una definición muchas veces clara. Pero para conseguir un equipo de alto rendimiento, lo primero que tengo que tener es un equipo, ¿vale? Entonces, necesito primero generar un equipo, es el grupo de personas que comparten tareas, comparten responsabilidades y se encuentran dentro de unos límites de una organización. Y ahora vamos a definir qué es un equipo de alto rendimiento, porque la charla va de equipos de alto rendimiento, si es un mito o es una realidad, es decir, si realmente existen o no, y vamos a ver qué entendemos por equipo de alto rendimiento. Bueno, pues hay también muchas definiciones y yo
la que más me gusta y la que creo que más se aproxima a mi idea de equipo de alto rendimiento, es que al final estos equipos lo que hacen es tener resultados excelentes. Esa es la primera característica de un equipo de alto rendimiento. Tiene que tener resultados excelentes. Y claro, ¿qué son resultados excelentes? Bueno, pues resultados excelentes entendidos de que son equipos eficaces y equipos eficientes. No sé si tenemos clara la diferencia entre eficacia y eficiencia. La voy a explicar brevemente. Un equipo eficaz es un equipo que consigue sus objetivos, consigue marcarse unos objetivos y cumplirlos. Ese es un equipo eficaz. La eficiencia tiene que ver más con conseguir esos objetivos utilizando el menor número de recursos o utilizando la manera más eficiente de conseguirlo. Ejemplo, yo por ejemplo me puedo plantear un viaje a Perú en el que paso por Japón. Pues ahí estoy siendo, por ejemplo, eficaz, porque estoy consiguiendo mi objetivo, que es viajar a Perú. Pero no estoy siendo eficiente, porque no estoy yendo por la ruta más corta, sino que estoy pasando por Japón. Entonces estoy siendo eficaz, pero no estoy siendo eficiente. Un ejemplo de eficiencia y en la que no estoy siendo eficaz, pues por ejemplo, conseguir, si estamos en el mundo del desarrollo del software, entregar software muy rápidamente, pero que no cumpla con las necesidades de mi cliente, de mi usuario. Estoy siendo muy eficiente en el proceso de construcción de software, pero no estoy siendo eficaz, porque no estoy consiguiendo el objetivo para el que realmente debería ser un software, que es cubrir las necesidades de mi cliente. Entonces, entendemos un equipo de alto rendimiento como un equipo que lo primero tiene que dar resultados, resultados desde la eficacia y desde la eficiencia. Bien, y ahora se añade algo más, porque bueno, hasta ahora pues eso podría ser realmente un equipo, ¿no? Un equipo cualquiera. Un equipo de alto rendimiento, además de dar resultados excelentes, tiene una elevada satisfacción y motivación de sus integrantes. Es decir, no me importa solo el cómo ni el qué voy a entregar, sino además me interesa mucho que el ambiente y el contexto en el que se mueve ese equipo sea un contexto de satisfacción y sea un contexto de motivación, que sea realmente gente muy motivada. Estas dos cosas son las que yo entiendo, porque si leéis literatura, pues veréis que hay diferentes definiciones de lo que es un equipo de alto rendimiento, pero para mí es la definición que más me gusta de lo que podría ser un equipo de alto rendimiento. Entonces, ¿cómo podemos llegar a conseguir equipos de alto rendimiento? Yo a lo que me dedico en las organizaciones, a veces trabajamos a nivel organizacional con departamentos grandes, con lo cual ahí tenemos una visión más sistémica y holística de la empresa, pero sobre todo cuando bajo a trabajar con equipos, pues me planteo este viaje hacia equipos de alto rendimiento. Para mí cualquier equipo con el que trabajo potencialmente puede ser un equipo de alto rendimiento con el tiempo. Es un tema que no hay ningún tipo de limitación, no hace falta cumplir nada en concreto, ni haber nacido en ningún sitio en concreto, ni tener nada en concreto, más allá de cumplir con esas dos características que veíamos antes. Entonces, cualquier equipo potencialmente puede ser un equipo de alto rendimiento. Lógicamente necesita un tiempo y necesita un acompañamiento para poder llegar a serlo. Y para mí, pues me gusta empezar a trabajar con los equipos desde varios niveles. El primer nivel al que trato siempre de tender como un paso inicial, bueno, lo primero es generar un contexto de seguridad y de confianza en el equipo. Eso es fundamental, en el que la gente tenga la confianza suficiente para poder hablar abiertamente de los problemas, de las soluciones y en general de la mejora del equipo. Eso es fundamental. A partir de ahí, lo primero que me centro es intentar conseguir lo que yo llamo equipos autoorganizados. Un equipo autoorganizado básicamente es un equipo encargado de decidir el cómo trabaja, la manera en la que va a trabajar. Entonces, el equipo autoorganizado tiene autonomía y responsabilidad para tomar decisiones sobre cómo se va a organizar a la hora de trabajar. Entonces, para conseguir un equipo autoorganizado, suelo trabajar tres partes. Suelo trabajar la toma de conciencia por parte del equipo, es decir,
para que un equipo pueda mejorar y ser un equipo autoorganizado, lo primero es que tiene que ser consciente de cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus puntos fuertes para tratar de potenciarlos. Luego trabajamos desde la confianza y realmente desde el poder dar a estos equipos mayor autonomía en la toma de decisiones para que puedan ser equipos autoorganizados y desde la responsabilidad, es decir, los miembros de los equipos tienen que empezar a coger responsabilidades en la toma de decisiones, sobre todo en la toma de decisiones relacionadas con la organización, que es este primer nivel en el que estamos. Esto a veces no es sencillo, porque habitualmente me encuentro muchas veces contextos organizacionales donde la gente está acostumbrada a relaciones jerárquicas en las que el jefe me dice lo que tengo que hacer y a mí hasta que el jefe no me diga lo que tengo que hacer, no voy a hacer. Entonces, cuando pasamos a trabajar a un nivel de equipo autoorganizado, tenemos que trabajar el nivel de la responsabilidad de las personas, igual que tenemos que trabajar a un segundo nivel lo que es la delegación de, en este caso, el mando jerárquico del que depende ese equipo. Entonces, son dos niveles de trabajo, el trabajo con el manager, en un trabajo de delegación hacia el equipo, de responsabilidades, y por otro lado, un doble trabajo con la gente que forma el equipo para que vaya tomando autonomía y responsabilidad sobre esas decisiones. Pero para mí es como el primer estadio en el que me gusta trabajar con los equipos hacia la autoorganización. Insisto que previamente he trabajado todo lo que es el contexto de seguridad y confianza dentro de las personas y en el fondo el conocernos un poco más como personas, ¿no? Para mí eso es lo esencial. A partir de ahí, pues el segundo nivel en el que se puede empezar a trabajar, y esto depende mucho también de la madurez de la empresa y de la organización donde estemos trabajando, es el nivel de la gestión. Y aquí estamos hablando de los equipos autogestionados. Los equipos autogestionados son equipos que además de autoorganizarse, realizan también internamente la labor de gestión. ¿Y qué entendemos por la labor de gestión? Pues entendemos por la labor de gestión todo lo relacionado con, por ejemplo, pues hay algunos ejemplos, lo que tiene que ver con vacaciones, lo que tiene que ver con contrataciones, por ejemplo, con despidos, con revisiones salariales, con objetivos, pues todo eso tiene que ver con la parte de gestión. Y todo eso también se puede trabajar con los equipos para que sean equipos autogestionados. Sin duda, toda esta parte que el equipo puede empezar a coger son cosas que hay alguien que tiene que dejar de hacer, que hay alguien que tiene que delegar esa responsabilidad. Os cuento el ejemplo en una empresa de videojuegos para la que trabajé hace un par de años. Estuvimos trabajando con ellos en nivel de la autogestión. Empezamos a trabajar, por ejemplo, el nivel de la autogestión en el sentido de los procesos de contratación. Aquí cuando digo contratación, no es una... A veces sí es contratar a gente de fuera, pero cuando hablo contratación en el entorno de un equipo, viene a decir que el equipo decida sobre qué persona o personas pueden entrar y formar parte del equipo. Es una relación de inclusión, ¿no? Entonces, trabajamos con el equipo para que pudieran formar parte del proceso de selección de nuevos candidatos que se incorporaban al equipo y fue una tarea que se compartió con el equipo. En este caso no se delegó 100% en el equipo. En el proceso de selección participó recursos humanos, participaron responsables técnicos, participaron managers y responsables del departamento y en una fase posterior participó el equipo. De tal manera que el equipo, con su voto, participó en la gestión, en este caso, de la contratación. En este mismo cliente, por ejemplo, en otro de los equipos surgió el problema en el que una de las personas no se estaba integrando bien en el equipo. Era una persona que venía de Londres y, bueno, pues por la cultura, el choque cultural, la manera de hacer diferentes las cosas, pues no se estaba acomodando bien. Entonces, como habíamos generado un entorno de confianza y seguridad en el que el equipo se podía dar feedback perfectamente de cómo estaban trabajando, teníamos además momentos en los que se utilizaba, no sé si conocéis una reunión,
que utilizamos en las prácticas ágiles, en Scrum, que se llama la retrospectiva. La retrospectiva es una reunión en la que el equipo reflexiona sobre su manera de trabajar y en esas retrospectivas y en esos feedbacks, pues se fue viendo que esta persona pues no estaba encajando su manera de trabajar, no encajaba con la manera de trabajar del equipo. Entonces, el equipo decidió hablar con él y al final decidieron, y fue la propia persona la que lo decidió, incluso viendo el feedback que le estaban dando, pues abandonar el equipo. En este caso no fue un despido como tal, porque la persona no abandonó la empresa, pero sí salió del equipo. Entonces, todas estas son labores que en un segundo estadio podemos empezar a trabajar con los equipos. En este caso estaremos lanzando un equipo a que empiece a trabajar de manera autogestionada. Insisto en que estos niveles también dependen del nivel de madurez de la empresa en la que estemos trabajando. Y hay empresas que, por ejemplo, no podemos trabajar ni siquiera la autoorganización, porque las personas responsables del equipo no son capaces de delegar toda la responsabilidad de la organización al equipo, con lo cual todo depende mucho de los contextos organizacionales. Lo que sí que podemos trabajar siempre mucho con los equipos, estemos en el contexto organizacional en el que estemos, es trabajar la seguridad y trabajar la confianza dentro del equipo y el conocimiento mutuo de las personas que lo forman. Esto siempre se puede trabajar porque es algo que depende única y exclusivamente del equipo, no depende del ámbito organizacional. Sin embargo, en el momento que ya nos metemos en la autoorganización, ya tenemos que incluir a los jefes, a los managers de esos equipos para poder incluirles en el proceso de autoorganización y de autogestión. Bien, pues ya vemos que necesitamos tener primero un equipo, lo primero de todo, no un grupo de personas trabajando, sino un equipo, que para conseguir ese equipo pues necesitamos una serie de pautas, necesitamos que el equipo comparta tareas, que comparta objetivos, que comparta responsabilidades. A partir de ahí podemos generar un entorno de seguridad y confianza y de conexión entre los miembros del equipo para posteriormente trabajar la vía de la autoorganización y la vía de la autogestión si lo consideramos necesario. Bien, pues ya tenemos claro las vías en las que podemos trabajar. Y ahora, ¿tenemos claro cuáles son las características que forman lo que llamamos un buen equipo? Bueno, pues yo he puesto aquí, para mí, las más importantes, las características más importantes. Lógicamente, creo que un equipo de alto rendimiento pues tiene más características adicionales a estas. Pero para mí, un buen equipo debería al menos cumplir con estas 4 características. La primera característica tiene que ver con respecto al tamaño de los equipos. Siempre hablamos de que los equipos deberían ser pequeños y aquí pequeño pues es un número que según los estudios y diferentes bueno pues especialistas en la materia, hay estudios que consideran que un equipo ideal está en torno a entre 5 y 9 personas, 7 más menos 2. Os cuento anécdotas. ¿Por qué nos manejamos en estos números? Si son 10 personas, pues tampoco pasa nada, ¿no? Pero nos estamos moviendo en estos ámbitos. Es curioso que las personas funcionamos de una manera muy diferente a, por ejemplo, a cómo funcionan las abejas. Os cuento una pequeña anécdota para que veáis un poco a nivel de tamaño. Está estudiado que las abejas producen más miel contra más grande es el panal. Entonces, un panal de 40.000 abejas produce más miel que un panal de 20.000 abejas. Y un panal de 80.000 abejas producirá más miel que uno de 40.000. Bien, esto las personas, el comportamiento es totalmente diferente. De hecho, os recomiendo que si queréis leer más sobre el tema, hay lo que conocemos como el efecto Ringelmann, ¿vale? El efecto Ringelmann, pues es un efecto que estudió, creo que se llamaba Richard Ringelmann, no me acuerdo ahora mismo el nombre, el apellido sí que sé que era Ringelmann, y el efecto Ringelmann, básicamente en lo que consiste es que este señor estudió que cómo se comportaban las personas según se iban incluyendo más miembros dentro de un equipo. Entonces, lo que hizo fue probar esta teoría
con equipos tirando a la cuerda. Hay un juego que consiste en poner a dos equipos tirando de una cuerda. El equipo que más fuerte tire de la cuerda, pues es el equipo que gana si consigue mover al otro equipo a la línea divisoria, ¿no? Entonces, Ringelmann lo que probó fue midiendo la fuerza que ejercía el grupo en su conjunto y luego también midió qué fuerza ejercía cada persona de la cuerda. Y se fue dando cuenta que según incluíamos a más personas, llegaba un momento en que cuando superábamos un límite que estaba en torno a las 9 personas, la gente cada vez tiraba menos de la cuerda, ejercía menos fuerza. Es decir, según vas incorporando a personas, la fuerza aumenta, pero llega un punto en que aunque incorpores a más gente, no, la fuerza total aumenta, pero la fuerza que ejerce cada individuo es menor. Esto es un concepto que está relacionado con lo que se llama la holgazanería social. ¿Qué es la holgazanería social? Pues es un concepto psicosocial que tiene que ver con que cuando estamos rodeados de mucha gente tendemos a disminuir nuestra capacidad de ejercer, en este caso, fuerza de realmente estar enfocados en la tarea. Y ese número, pues se entiende que es aproximadamente a partir de 9-10 personas. Además, el grupo en sí tiende a ocultar la falta de fuerza de los miembros individuales del equipo. Es decir, que el propio equipo tiende a cubrir esta falta de fuerza de los diferentes miembros según se va produciendo, con lo cual no te das cuenta. Entonces, basado en todas estas cosas, al final los equipos, pues consideramos que hasta 9-10 personas es un tamaño relativamente asequible. Luego, además, también hay que pensar que cuántas relaciones y cuántas conexiones hay. En un equipo formado, imaginaos, por 2 personas, hay una conexión abierta de 3 personas, empieza a aumentar el número de conexiones y el número de relaciones. Con lo cual, si hacéis un cálculo de cuántas relaciones estamos manejando en un equipo de 9 personas, pues creo que son 35, 36 conexiones, con lo cual empieza a complicarse mucho el tema. Por tanto, yo os recomiendo que como característica principal de los equipos, estos sean pequeños y que ronden como máximo en torno a las 9-10 personas. Yo, por ejemplo, prefiero tener 2 equipos de 10 personas a un equipo de 20, por ejemplo, o 2 equipos de 8 personas antes que un equipo de 16. Cuidado porque las soluciones de hoy son los problemas de mañana. Quiero decir que cuando al final decides dividir un equipo en 2 equipos, para conseguir ajustarse a este número y conseguir que no se produzca el efecto Ringelmann, pues si no tienes cuidado, lo que puedes conseguir es que se produzcan silos entre esos equipos. Entonces hay que trabajar muy bien el propósito y los límites y la interacción en esos equipos para que aunque dividas a la gente en equipos más pequeños, el propósito, los objetivos y las responsabilidades sigan siendo compartidos para que no haya sensación de silos. Bien, pues el tamaño entonces importa y en este caso importa hasta un número de 10 personas. Otra característica que creo que deben tener los equipos o que por lo menos debemos tender a que la tengan es la estabilidad. Los equipos deben ser lo más estables posibles y me diréis y estaréis pensando, ya, pero es que en mi empresa pues entra y sale gente continuamente de los equipos. Bueno, pues contra tu contexto organizacional pues no te queda más remedio que adaptarte. Pero ten presente que necesitan los equipos estabilidad para llegar a ser equipos de alto rendimiento. Nunca voy a tener un equipo de alto rendimiento si previamente no tengo un equipo estable. Cuando digo un equipo estable es en el que el número aproximado de miembros se mantiene, es decir, entra o sale una persona, bueno, pues tampoco pasa nada, pero el núcleo principal de integrantes se mantiene. Para mí es fundamental. Es decir, queremos muchas veces conseguir equipos de alto rendimiento con resultados excepcionales, efectivos y eficaces, y estamos continuamente rotando muchas veces a las personas en los equipos. Con lo cual no conseguimos realmente estos equipos. Por tanto, equipos pequeños, equipos estables.
Otra característica que para mí tienen que tener los equipos de alto rendimiento, pues que deben tener los límites muy bien definidos. Un equipo de alto rendimiento debe saber los límites a los que se enfrenta, hasta dónde puede llegar, qué capacidades tiene delegadas, qué responsabilidades tiene delegadas y cuáles son sus ámbitos de actuación. Con lo cual, más allá de tener un propósito y un objetivo, debe tener los límites bien definidos. ¿Quién debe limitar esto? Pues lógicamente yo creo que es labor de los managers. Yo creo que ahora en la época en la que estamos, las corrientes a nivel de management, como pueda ser Management 3.0 y todo lo que hay alrededor, van a que podamos hacer más management con menos managers. Es decir, que todos en el fondo seamos un poquito managers. Y esto tiene que ver con que el manager tradicional, como lo conocemos, tiende a desaparecer y lo que queremos son managers que, entre otras cosas, marquen propósito, objetivo y límites a los equipos. Con lo cual entramos en la cuarta característica para mí fundamental que debe tener un equipo, que es un propósito interesante además, no solo un propósito, sino que este además sea interesante. Sin propósito está estudiado que la gente tiende a estar menos motivada. Si no sé por qué hago las cosas, motivarme es complicado. Entonces, tener propósito en un equipo es fundamental. Si este además es interesante, es retador y es motivador, pues muchísimo mejor. Aquí acudo un poco a lo que son los objetivos SMART, que no sé si conocéis, la S de específico, medible, alcanzable, que se pueda realizar y la T de tiempo que esté definido o tenga un límite en el tiempo. Para mí, trabajar con un propósito claro a nivel de misión y visión y unos objetivos que vayan trabajando este propósito y que sean smart y que vayan al corto plazo y al largo plazo, pues para mí es fundamental para conseguir que un equipo sea un equipo de alto rendimiento. Entonces, tamaño, estabilidad, límites claramente definidos y propósito interesante con objetivos lo más claros posibles. En cuanto a criterios por los que yo puedo medir o cómo sé yo que tengo un equipo de alto rendimiento, básicamente es la pregunta, ¿no? Es decir, bueno, pues hasta ahora lo que estamos comentando es que un equipo de alto rendimiento pues puede ser un equipo que dé resultados excepcionales y que además la capacidad y el nivel de satisfacción de las personas que lo forman pues sea alto. Con lo cual digo, bueno, pues puedo llegar a tener un equipo de alto rendimiento, ¿no? Y entonces lo que os quiero plantear aquí son diferentes criterios por los que me puedo regir a la hora de ver si realmente tengo o no tengo un equipo de alto rendimiento. Entonces, en este caso, para ver y analizar y poder ver la efectividad de un equipo de alto rendimiento, tengo que pararme a pensar en diferentes aspectos y tener en cuenta estos criterios que os paso a detallar a continuación. El primer criterio que debo tener para ver si un equipo es de alto rendimiento o no son sus resultados, fundamental. Eh, la satisfacción de tanto los clientes internos como los externos con los que estos equipos se relacionen es fundamental. Aquí cuando hablo del cliente en su amplia expresión. Quiero decir que si un equipo tiene que interaccionar con otro equipo, por ejemplo, y hay un equipo segundo que interacciona con este equipo con el que estamos trabajando, para mí este segundo equipo es un equipo cliente de mi equipo, es decir, me están pidiendo una serie de cosas, hay un equipo que tiene una serie de necesidades y yo como equipo se las tengo que cubrir. Por tanto, aquí cuando analizamos que un equipo tenga el criterio de los resultados, estamos hablando de que cumpla justamente con esos clientes que he llamado internos, que pueden ser clientes reales o pueden ser otros equipos. Luego, para mí, otro criterio fundamental a la hora de definir lo que es la efectividad de un equipo son los procesos sociales que tienen estos equipos. Es decir, no me vale solo con que el equipo tenga buenos resultados. Además,
deben tener procesos sociales de tal manera que el rendimiento de ese equipo se pueda mantener en el futuro, ¿bien? Y que sus procesos de feedback, comunicación, inspección y adaptación pues sean correctos. Para mí esto es un criterio a analizar. Me he encontrado muchas veces equipos que están muy orientados al resultado, que las relaciones sociales dentro del equipo están muy deterioradas. Bueno, pues esto deberíamos trabajarlo, porque si no trabajamos esto, nunca conseguiremos un equipo de alto rendimiento. Y luego otro criterio que para mí es fundamental, pues es el sentido y la satisfacción, es decir, lo que yo llamo la experiencia de trabajo, que yo realmente vaya al trabajo y me encuentre realmente feliz, contento y motivado de estar. Entonces, para mí es otro criterio en el que medir y ver si realmente mi equipo pues cumple con ello. Resultados, eso al final la tarea, es decir, sin resultados me da igual todo lo demás. Lo primero es que tengamos satisfacción en los resultados. Lo segundo es que los procesos sociales dentro del equipo estén bien definidos y sean sanos. Y lo tercero es que el sentido y la satisfacción de los miembros del equipo pues sea buena. Entonces, teniendo esto claro, ¿cómo podemos nosotros evaluar al equipo? A mí me gusta mucho trabajar con los equipos. ¿Cómo suelo trabajarlo en las organizaciones muchas veces? Pues para mí el equipo debe, yo como agente externo, como agente que acompaño al equipo en la mejora, trabajo para que el equipo en sí mismo sea el que implemente la mejora. Es decir, no solo le doy a la gente peces para que coma, sino que les enseño a pescar. Porque lo que trato es de, como agente externo al equipo, no generarme dependencia y no generar sensaciones de interdependencia entre el equipo y yo. Entonces, suelo montar procesos de evaluación con el único objetivo de mostrar al equipo el estado en el que está. Es decir, el objetivo de una evaluación no es apuntar a nadie con el dedo y culpabilizar a nadie, sino que es el mostrar al equipo cómo se encuentra. Entonces, desde aquí, pues trabajamos con una serie de test que solemos pasar frecuentemente a los equipos y en los que les preguntamos pues, por diferentes cosas, ¿no? Para evaluar a un equipo, lo primero que hay que pensar es en sus tareas, es decir, objetivos, ¿estamos cumpliendo los objetivos? Y de qué manera es fundamental. Entonces, primero debería haber una evaluación de si estamos cumpliendo o no los objetivos. Ejemplo, pues preguntas como, ¿llegas siempre con tus compromisos al final de un sprint? Del 1 al 5, pues ahí la gente se autoevalúa. Confiamos en que la gente es honesta y transparente. Si no tenemos, insisto, vuelvo al comienzo de la charla, si no tenemos un entorno de confianza y seguridad, nada de esto tiene sentido. Porque si yo pienso que voy a lanzar una evaluación al equipo en el que el equipo se va a autoevaluar y no me fío de sus respuestas, pues quizás tengo que trabajar antes esta confianza. Entonces, suponemos que ese entorno de confianza y seguridad ya lo tenemos. Entonces, lo primero que deberemos evaluar y que el equipo debe evaluar frecuentemente es cómo están siendo sus tareas, el trabajo que se le ha encomendado, si se cumplen o no se cumplen los objetivos. Lo segundo que deberíamos analizar y evaluar en un equipo es lo que llamo su proceso intragrupal, es decir, cómo gestiona los conflictos. Estos conflictos intragrupales, es decir, dentro del equipo, pueden estar relacionados con una tarea propiamente, es decir, yo tengo que hacer una tarea y tengo conflicto, pues yo digo que la vamos a hacer A y otra persona dice que la vamos a hacer de una manera B. Y al final, pues se puede llegar a generar un conflicto. Entonces, puede haber conflictos orientados a nivel de tarea y puede haber conflictos orientados o que tengan que ver con las relaciones. Oye, porque este me cae bien, este que me cae mal, que este me ha hablado bien, que este me ha hablado mal, que mira, este tú fíjate lo que hace. Esos son otro tipo de conflictos que están más relacionados con las relaciones. Entonces, es otra evaluación que podemos hacer del grupo. Cómo estamos resolviendo esos conflictos intragrupales. Y aquí, pues, hay una amalgama muy variada de formas de resolver el conflicto. Me he encontrado con equipos que realmente usan la técnica del avestruz, es decir, meten la cabeza debajo de la tierra y cuando se produce un conflicto, pues tratan de evitarlo.
¿Por qué? Porque piensan que el conflicto es malo. Y el conflicto no es malo. Y la tensión en un equipo no es mala. Pensar que cuando hay movimiento y cuando hay tarea y cuando hay cosas que hacer, hay fricción. Es un principio básico de la física. Cualquier movimiento siempre va a generar una fricción. Con lo cual, si mi equipo tiene movimiento, por definición va a haber fricciones. O sea que es algo que no vamos a poder evitar. La única manera de evitar fricción es no moverse. Con lo cual, si tengo un equipo que no hace su tarea y que al final no consigue sus objetivos, pues entonces a lo mejor puede que efectivamente no tenga fricción. Pero entonces estaré en otro tipo de problemas. Entonces, a mí me gusta ver las tensiones y las fricciones como algo sano y algo que es necesario muchas veces para poder avanzar. El problema viene cuando un conflicto no soy capaz de gestionarlo de una manera adecuada. Bien porque lo evito, bien porque mi gestión no es lo más eficiente posible. Ahí es donde están los problemas, cuando un conflicto no está siendo bien gestionado. Pero un conflicto bien gestionado, yo siempre digo que un conflicto es una oportunidad de mejora, es una oportunidad de llegar a un acuerdo. Lo único es que ese acuerdo, pues hay que trabajarlo y hay que gestionarlo. Por tanto, la gestión de los conflictos es fundamental para tener en cuenta la evaluación de un equipo de alto rendimiento. Lo segundo a nivel de proceso intragrupal es la cohesión. ¿Cuánto de cohesionado está el equipo? ¿Cuánto nos sentimos parte del equipo? Cuanta más cohesión, mejor desarrollaremos nuestra tarea y de una manera más eficiente. Y lo tercero que debemos analizar es la eficacia, si realmente somos un equipo eficaz. Es decir, no solo que el equipo hace todas las tareas, sino si esas tareas realmente cumplen o no con el propósito y la misión del equipo. Bien, entonces eso también debemos preguntarlo y debemos evaluarlo dentro de un equipo. Y el equipo debe reflexionar frecuentemente sobre este tipo de cosas. Las metodologías ágiles, como comentaba antes, me dan momentos, como es la retrospectiva, para trabajar todas estas cosas. Yo las evaluaciones que hacemos a los equipos los solemos pasar cada 3 meses aproximadamente, porque consideramos que es el mínimo tiempo necesario para notar la mejora de las personas. Al final no olvidemos que estamos trabajando con personas y que requieren un tiempo para poder asimilar pues ciertos cambios. Por tanto, consideramos que aproximadamente cada 3 meses pues es un buen momento para lanzar a los equipos estos formularios y poder luego trabajar los resultados con ellos y poder ver en qué aspectos han mejorado y en qué aspectos pues necesitan mejorar. Bien, pues ya hemos visto diferentes características de los equipos, hemos visto diferentes niveles que podemos tener a nivel de autoorganización y autogestión. También hemos visto esas características que debe tener un equipo, de tamaño, estabilidad, límites y propósito. Hemos hablado un poco de los criterios de efectividad que deberíamos tener en un equipo y por último hemos hablado de qué ámbitos podemos evaluar en un equipo, como pueda ser la tarea y puedan ser los procesos intragrupales. Y ahora me quería parar un momento para analizar un poco pues diferentes tipos de equipos que tenemos. Se me ha ocurrido esta categorización. Si leéis diferente literatura, a lo mejor veis diferentes tipos de catalogación, pero yo he considerado estos 4 tipos de equipos que pueden estar trabajando en las organizaciones. El primer tipo de equipo, que es el que nos encontramos arriba a la izquierda, es lo que yo llamo el equipo de trabajo, que es pues un equipo normal y corriente que va realizando tareas pues en su día a día, ¿no? Y aquí pues entra el concepto de equipo de trabajo, vamos realizando tareas con un objetivo claro y podemos trabajar la autoorganización y la autogestión. Un equipo de trabajo que es capaz de hacer él por sí solo la planificación, es capaz de organizarse, es capaz de tener dirección, es capaz de implementar mecanismos de control y de evaluación sobre ellos mismos, es lo que llamamos un equipo autogestionado. Bien, hay que trabajar todas estas parcelas. Pero al final un equipo de trabajo pues es un equipo normal y corriente, lo que llamamos un equipo normal.
En las organizaciones me gusta trabajar mucho con este otro concepto de equipo, que es lo que yo llamo equipo en paralelo, o en algunas literaturas se utiliza el concepto de task force, que es un concepto militar que os paso a explicar. Hay veces, hay momentos que para resolver un problema concreto o para alcanzar un objetivo concreto, es bueno a veces generar lo que hemos llamado equipos en paralelo o una task force. ¿Esto qué es? Pues es un equipo temporal formado por diferentes integrantes de otros equipos que van a tener un objetivo claro y definido y limitado en el tiempo. Cuando ese objetivo se cumpla, el equipo se disuelve. Eso es lo que llamo un equipo en paralelo. Es un equipo que va a durar muy corto, un espacio muy corto de tiempo y que va a resolver un problema concreto. Un ejemplo, pues, por ejemplo, en un equipo en el que en una retrospectiva, imaginaos que el equipo detecta que tiene un problema con la gestión documental porque tiene las carpetas hechas un follón, tiene los archivos mezclados, no se encuentra muy bien la documentación. De ese problema que emerge de una retrospectiva, pues para solucionarlo, pues se puede montar un equipo en paralelo, una task force formado por diferentes integrantes del equipo o incluso de otros equipos, cuyo objetivo va a ser, por ejemplo, mejorar la forma en la que están los archivos gestionados, ¿vale? Entonces ese equipo, por ejemplo, tiene una duración de 2 semanas y ese equipo en paralelo va a estar trabajando en esa tarea concreta de mejora. Cuando acabe el sprint, cuando evaluemos si hemos realmente cumplido el objetivo de mejorar, en este caso, la gestión documental de las carpetas, pues decidiremos que este equipo se puede disolver o no, o a lo mejor decidimos que continúe más en el tiempo hasta que consiga su objetivo. Bien, otro tipo de equipos son los que llamo equipos de gestores, equipos de managers. ¿Por qué he catalogado este tipo de equipos? Bien, para mí son equipos, es decir, todos los directores de un área en el fondo están formando un equipo, que es el equipo de dirección. Para mí es un equipo especial porque estos equipos muchas veces solo se juntan para tomar decisiones, ¿vale? Son equipos que muchas veces no tienen tareas asignadas como tal. Entonces es un equipo diferente y especial que muchas veces se junta, perdón, y tiene reuniones simplemente para tomar decisiones. Bien, por eso lo he puesto como equipo de gestores. Equipos que son equipos y que realmente hay que trabajar con ellos como si fueran equipos, pero son equipos de toma de decisiones muchas veces, o de análisis y evaluación de determinadas características. Y por último, he catalogado el tipo de equipo, lo que llamo equipo de proyecto, que básicamente es un equipo que va a liderar un proyecto a lo largo del tiempo. Vendría a ser algo parecido a un equipo en paralelo, lo único es que el equipo en paralelo es para un tema muy concreto y muy corto en el tiempo, mientras que el equipo de proyecto es un equipo que se monta para ese proyecto. Arranca el proyecto, ejecutamos el proyecto finaliza y el equipo se desintegra. Bien, pues estos pues son algunas características que os he comentado a nivel de equipos de alto rendimiento. ¿Dónde podéis seguir tirando? Bueno, pues podéis seguir tirando de diferentes modelos que otras personas ya se han encargado de trabajar y de documentar. Son modelos de madurez de los equipos. Os voy a nombrar alguno de ellos. Por ejemplo, uno muy conocido es el modelo de Tuckman. El modelo de Tuckman básicamente es un modelo en el que me marca las diferentes fases por las que va pasando un equipo, ¿no? La fase de formación, el forming, el storming, el norming, el performing y el adjourning, ¿vale? Voy a contar brevemente qué consiste cada uno. Al final, cuando yo formo un equipo, pues estamos en la fase de formación, donde ahí tengo que trabajar una serie de dinámicas de conexión, de conocimiento, de seguridad. Luego, una vez que el equipo empieza a trabajar durante un tiempo, esto es el tiempo, se producen las primeras fricciones, los primeros conflictos y eso es lo que llamamos la fase de storming. En esa fase de storming es muy importante saber gestionar los conflictos, lo que os comentaba antes, para empezar a llegar a acuerdos. Hasta que no surge un conflicto, no tengo la oportunidad de trabajar un acuerdo, con lo cual
cuando voy llegando a una serie de acuerdos y ese storming inicial de conflictos se va modelando y se van realizando diferentes acuerdos, pues pasamos a la fase un poco de norming, donde tenemos los límites establecidos, donde tenemos una serie de acuerdos de trabajo como equipo y donde ya, pues, el rendimiento, que es lo que está planteándose en este gráfico, el nivel de performance del equipo, pues sube, va subiendo, ¿bien? Entramos cuando estamos en una fase de forming, pues, y pasamos a una de storming donde empieza a haber conflictos y demás, el rendimiento de los equipos baja y hasta que no vamos resolviendo esos conflictos y los equipos van avanzando, no encontramos una mejora en el rendimiento. Cuando ya tenemos el norming, lo que vamos a tratar es de mejorar al equipo en la fase de performing. Vamos a ver cómo le pueden dar una vuelta de tuerca más, cómo pueden seguir mejorando, cómo pueden ser mejor equipo, ¿no? Y aquí pues entramos en la fase de performing. Y llega un momento que es cuando el equipo ya quizás no tiene sentido y hay que disolverlo, que es la fase de adjourning, que básicamente pues viene a decir que el equipo pues se desintegra o bien totalmente o bien parcialmente porque deciden o decidimos que salgan diferentes personas del equipo. Bien, entonces el modelo de Tuckman pues es uno de los modelos de referencia. Hay que tener cuidado con el modelo de Tuckman. ¿Por qué hay que tener cuidado con el modelo de Tuckman? Bien, el modelo de Tuckman, cuando lees sobre el modelo de Tuckman, te das cuenta que es un modelo de los años 60, es un modelo basado en información teórica sobre grupos de terapia de los años 60 y hay que tener mucho cuidado, ¿bien? Porque no sé en cuánto se parece un equipo de terapia de los años 60 a los equipos en los que trabajamos actualmente en las organizaciones. Entonces, el modelo de Tuckman es un modelo que se pone mucho como ejemplo. Yo creo, a mí me gusta para tener pues un modelo en el que ver que, por ejemplo, el conflicto en fases iniciales, en esa fase de storming, es normal y que hay simplemente que trabajarlo para llegar a acuerdos y que el equipo evolucione, pero no le doy mucha más validez al modelo de Tuckman, ¿bien? Porque, bueno, pues está creado de la manera que está creado, con lo cual, pues tengámoslo presente lo justo y necesario. Otro modelo que este sí me gusta más, tiene un componente más experiencial y psicodinámico, es el modelo de Dexler-Sivet, ¿vale? Que os he puesto aquí, pues rápidamente, pues un poco el esquema. ¿Va? Aquí el concepto un poco con el que se trabaja es el de un equipo en el que va pasando también por diferentes momentos, pero igual que el modelo de Tuckman, piensa que es lineal y que los equipos cuando acaban una fase pasan a la siguiente, el modelo de Dexler-Sivet podríamos decir que es circular, es decir, que podemos ir interaccionando y podemos ir pasando de un estado a otro pues de manera circular. Básicamente, Dexler-Sivet, que eran dos psicólogos, son dos personas diferentes, hablan de dos fases claramente diferenciadas en un equipo, la fase de creación y la fase de sostenibilidad de un equipo. En la fase de creación, pues nos habla de que hay una primera fase en la que el equipo necesita trabajar el propósito, tener orientación, trabajar el por qué están ahí, por cuál es su propósito como equipo. Luego el modelo de Dexler-Sivet pasa a hablarnos de la confianza y la seguridad, construir un entorno en el que sepamos quiénes somos las personas que estamos aquí, nos conozcamos un poquito más, tratemos de fomentar y de resolver todo el tema de la confiabilidad, todo el tema de el respeto mutuo. Entonces, todo eso se trabaja en esta parte. Por otro lado, hay que ir trabajando con los equipos a nivel de clarificar los objetivos. Es decir, hemos trabajado ya el por qué, hemos trabajado quiénes somos los que estamos aquí, vamos a conocernos un poco más, y ahora los qué es. ¿Qué vamos a hacer para conseguir completar el objetivo? ¿Bien? Aquí tenemos que empezar a trabajar qué tipo de roles tenemos, qué tipo de decisiones tomamos, y es un poco cuando todo eso lo trabajamos y llegamos a acuerdos, cuando pasamos a la fase del commitment, del compromiso, de cómo
lo haremos. Bien, y ahí ya entramos en diferentes aspectos. Una vez que pasamos a la sostenibilidad, hasta llegar a un equipo de alto rendimiento, pues luego, fijaos, tenemos que preguntarnos, pues, la implementación de lo que vamos a hacer, ¿no? Mejorar el proceso, mejorar el alineamiento, el cómo lo vamos a hacer, quién lo va a hacer, en qué momento, alinearnos y gestionar el conflicto. Y aquí es cuando llegamos a lo que Dexter Siebert llaman la fase de wow, ¿no? Que es cuando ya llego a un equipo de alto rendimiento, cuando lo que tengo que trabajar es un poco más eso, la interacción espontánea que se produce entre los diferentes miembros del equipo, la sinergia que hay dentro de la organización. Bien, pues todo esto lo trabajo en esta fase de sostenibilidad. Y para terminar, pues la última fase que me marca el modelo de Dexter Siebert es la fase de renovación. Y nos debemos preguntar también si como equipo debemos continuar o no. A veces es sano también plantearnos si realmente tiene sentido continuar como equipo. Oye, ¿estamos todos los que realmente debemos tener? Es decir, cuestionarnos las cosas de vez en cuando, pues hace que pensemos y que recapacitemos, ¿no? Entonces, bueno, a mí este es un modelo que os recomiendo también que leáis y que me parece un modelo bastante más completo y más basado en la experiencia que el modelo de Tuckman, aunque no es tan conocido como el modelo de Tuckman, ¿vale? Por lo menos en los ambientes de metodologías ágiles en los que me muevo, pues siempre sale a relucir el modelo de Tuckman. Y bueno, un poco ya para ir finalizando, lo que os he querido contar en esta última transparencia es un poco el camino que sigo yo con los equipos para trabajar un poco el que lleguen a ser equipos de alto rendimiento, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre que llegue un equipo, lo primero es trabajar la conexión entre las personas, que se conozcan un poco más, que generen esa conexión, ese vínculo, para mí es fundamental. Y tiendo a hacer dinámicas que justamente fomenten eso. Lo segundo que me gusta empezar a trabajar con los equipos es los acuerdos. Empezar con unos acuerdos básicos, de mínimos, y luego ir trabajando acuerdos según se vayan produciendo las tensiones y los conflictos. Y el conflicto será una nueva oportunidad de generar un nuevo acuerdo como equipo. Luego también no lo veáis como algo lineal, ¿vale? Porque esto lo suelo ir trabajando muchas veces en paralelo, es decir, la conexión, los acuerdos y el autoconocimiento se pueden ir trabajando en paralelo. El autoconocimiento es algo tan sencillo como conocernos más entre nosotros. ¿Cuáles son mis especialidades? ¿Qué se me da mejor? ¿Qué se me da peor? ¿Qué me gusta más? ¿Qué me gusta menos? Es un poco trabajar todo ese autoconocimiento. Aquí en el autoconocimiento a mí me gusta utilizar una herramienta que es también muy psicológica y muy estudiada, que son roles Belvin. Yo trabajo mucho con roles Belvin. Los roles Belvin son roles funcionales, no los roles funcionales que podamos tener en un equipo, pues yo soy analista, soy jefe de proyectos, soy Scrum Master, soy, no sé, eso es el rol funcional, soy programador. Hay que diferenciarlo del rol que yo ejerzo dentro de un equipo. Pues puedo ejercer más labor de cohesionador, puedo ser un especialista, puedo ser un investigador de recursos, puedo ser cerebro, que son los que lanzan las ideas. Entonces, el modelo de Belvin, roles Belvin con B, pues trabaja un poco este autoconocimiento. Bueno, pues es una herramienta que a mí me fascina porque la gente primero se conoce a ella misma cómo funciona a nivel de equipo y el resto de integrantes del equipo también le conocen, ¿no? Entonces, trabajar el autoconocimiento yo creo que es fundamental. Trabajar el propósito, es decir, sin propósito no hay motivación, sin motivación no habrá nunca un equipo de alto rendimiento, porque nunca conseguiremos resultados excepcionales. Con lo cual necesitamos trabajar el propósito del equipo y para esto pues hay que trabajar con diferentes actores, hay que trabajar con el propio equipo y hay que trabajar con los mandos intermedios y los managers que estén dependientes de ese equipo, ¿bien? Y trabajar el propósito del equipo. Hay que trabajar también la seguridad, el tener entornos seguros donde podamos hablar de las cosas y podamos debatirlas. Si no tenemos un entorno seguro, es lo primero que habría que trabajar. Lo he puesto en la quinta posición, pero no es porque haya que hacerlo después de los otros, sino porque, bueno, pues tenía que darle cierto orden y me ha parecido esto.
Una vez que tengo esto, una vez que he generado conexión con las personas, autoconocimiento, he llegado a unos acuerdos mínimos de equipo y el equipo tiene un propósito y un entorno seguro, trabajamos la conciencia, que el equipo sea consciente de lo que ya está haciendo bien y sea consciente de lo que puede mejorar o hacer diferente. En las retrospectivas hay un gran trabajo de toma de conciencia. Si no generáis conciencia, nunca podréis llegar a generar un cambio en las personas. Con lo cual, primero, conciencia. Lo segundo que me gusta trabajar después de la conciencia, lo séptimo en este caso en la transparencia, es la autonomía. En el entorno de continua incertidumbre y cambio necesitamos equipos autónomos que sean capaces de tomar decisiones. Eso me implica trabajar la autonomía de las personas y me obliga a trabajar la delegación con los managers y me obliga a trabajar la transparencia en el equipo y que todo el mundo comparta información, porque sin información no voy a poder tomar decisiones. Entonces, para conseguir equipos autónomos tenemos que trabajar la transparencia y la confianza. Sin eso será más complicado que lleguemos a la autonomía. Y por último, me gusta trabajar la responsabilidad de las personas. Si tienen que tomar de forma autónoma decisiones, tienen que hacerlo de forma responsable. Con lo cual, ir dándoles y delegándoles responsabilidades de una manera gradual, para mí resulta fundamental para al final conseguir estos equipos de alto rendimiento. Y nada más, esto era todo lo que os quería contar y ahora pues no sé si abrimos un espacio de preguntas y aquí estoy para resolver las dudas que podáis tener. Muy bien, Israel. Pues efectivamente, muchas gracias por tu presentación de lo que son los equipos de alto rendimiento. Y pasamos al turno de preguntas. Os animo a participar. Podéis levantar la mano en caso de que queráis participar vía micrófono. Para ello tenéis que accionar el botoncito que aparece ahí en el panel de control de levantar la mano. Me levantáis la mano y os abro el micro. ¿Vale? Y si queréis plantear alguna duda o cuestión a Israel mediante el chat, pues nada, lo hacéis directamente, escribís vuestra pregunta en el chat o vuestro comentario y yo se lo traslado. A ver, Yusef, te voy a abrir el micro, me has levantado la mano. Hola, Yusef, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿De dónde nos llama, Yusef? Pues de Madrid. Al lado Pues de venga, perdón, adelante, adelante. Pues tenía una pregunta a Israel sobre la diapositiva del camino. No me quedó bastante claro el punto de la conciencia. Me gustaría que si nos puede dar alguna pincelada más, si es tan amable, sobre eso. Luego tengo otra pregunta que os la haré después. Vale, hola Yusef, ¿qué tal? Veo que ya has conseguido entrar, ¿no? Que tenías problemillas antes con el enlace. Bueno, a ver, de la conciencia. La conciencia tiene que ver con tomar conciencia del equipo, de lo que está haciendo bien y de lo que puede hacer diferente. Yo siempre me gusta hablar que si queremos generar cambio en los equipos, deberemos primero hacer equipos más conscientes de cómo son, de cómo están trabajando, si lo están haciendo bien o si no lo están haciendo todo lo bien que podrían hacerlo, ¿no? No me gusta hablar del bien y el mal, me gusta hablar más de cosas que sí estamos haciendo bien y que tenemos que mantener y cosas que podemos hacer diferentes. Entonces, para mí, la conciencia es eso, el ser conscientes de cómo somos como equipo y de qué podemos mejorar. Y también de lo que estamos haciendo bien, porque lo que estamos haciendo bien es bueno conocerlo para seguir potenciándolo. No sé si te he resuelto más o menos. Sí, alto y claro. Muchas gracias, Israel. Vale, tenías otra pregunta, ¿no? Sí, sí, sí puedo. Sí, adelante, Yusef, Sí, por yo supuesto. creo que sí, no hay problema. Sí, en las diapositivas de los criterios de efectividad, que me parece súper interesante, el punto de procesos sociales, no sé ¿Sí? si es posible que algún ejemplo, algún caso o algún proceso en concreto que nos podrías ahí comentar. Bueno, el proceso social al final es cómo socialmente se relaciona el equipo, ¿vale? Lo que podríamos
venir a llamar las relaciones sociales, ¿vale? El buen rollito, el como quieras llamarlo. Al final, de nada me sirve tener un equipo que tenga muy buenos resultados si su proceso social es malo, si no consiguen hablar de la mejor manera. Lo que generalmente suele pasar es que si no tengo buenos procesos sociales, si no tengo buen sentido y satisfacción, los resultados no suelen ser los más efectivos. Es decir, esto, como no somos máquinas, si fuéramos máquinas y consiguiéramos aislarnos de todo lo que nos rodea y centrarnos únicamente en la tarea, podríamos decir que podríamos llegar a tener resultados eficientes sin tener buenos procesos sociales y sin tener sentido y satisfacción. La realidad es que teniendo buenos procesos sociales, básicamente un entorno en el que me sea agradable de estar y en el que me pueda comunicar con cualquier persona y tenga esa confianza para poder hacerlo, para darnos feedback y demás, pues puede ser un criterio. Una pregunta para, por ejemplo, medir este criterio que suelo hacer en los formularios es, oye, ¿te das feedback frecuente con tus compañeros? ¿O cuánto feedback recibes frecuentemente de tus compañeros? ¿O realizas actividades fuera de el trabajo con tus compañeros? Pues pueden ser preguntas o cómo de satisfecho o de feliz eres en el equipo o cómo sientes que tu opinión se escucha dentro del equipo, porque un proceso social también es cómo gestionamos, por ejemplo, el que una persona nueva entre al equipo o que una persona haga una petición al grupo, cómo lo gestionamos, ¿no? Para mí eso es un proceso social. No sé si te da un poquito más de claridad. Sí, 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 muchísimas gracias, Israel. Nosotros en la Vale. empresa estamos intentando trabajar a nivel de equipo y a nivel de organización también, porque es un Mm. tema bastante importante. Totalmente, totalmente de acuerdo. Totalmente. Sí, aquí lo estamos viendo muy a nivel de equipo, pero si esto lo extrapoláis a nivel de muchos equipos o de una organización, pues sería prácticamente lo mismo. Más complejo, pero al final igual. Exacto. Muchas gracias. Muy bien, a ti, chao. Muy bien, Josep, muchas gracias. Tenemos a Bruno también con la mano levantada. A ver, Bruno, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hola. Sí, sí, perfecto. ¿De dónde nos llamas? Desde Barcelona. Adelante, Bruno. Era una pregunta. Me pareció excelente todo lo que has presentado. Comparto contigo un montón de conceptos. Ahora, estamos hablando de entornos laborales que son súper complejos y de relaciones entre personas que también cada persona es un mundo. Y te quería preguntar si la distancia entre la teoría y la práctica, si de verdad has logrado trabajar en un entorno donde puedas tener un equipo de alto rendimiento, que sea autogestionado, que tenga la autoridad de toma de decisiones, donde ellos estén buscando la mejora continua, si esto realmente existe o es un poco un unicornio y ya. Bien, ese era un poco el objetivo del título, ¿no? Decir si esto existía o no existía. Bueno, yo esto para mí no es, o sea, un equipo de alto rendimiento no se llega un día y de repente dices, ya soy un equipo de alto rendimiento. Es decir, yo creo que nunca se es un equipo de alto rendimiento como momento, ¿vale? Yo sí lo veo como un proceso continuo. Y sí que he trabajado con equipos con un muy alto nivel, cuando hablaba al principio de que era un equipo de alto rendimiento, con un nivel muy alto de resultados muy buenos y con una muy elevada satisfacción y motivación y con una altísima autogestión. Pero es un proceso, quiero decir, que yo en los equipos en los que he trabajado, pues hemos ido trabajando la autogestión, cuando hemos ido trabajando todas las partes y hemos llegado a la autogestión, y es algo que se ha ido trabajando paulatinamente. Pensar que estamos en entornos complejos. Los entornos complejos muchas veces solo podemos ver si algo ha funcionado o no en retrospección. Inicialmente no sabemos si algo va a funcionar o no. Con lo cual yo me baso mucho en el concepto de experimento. Vamos lanzando experimentos y vamos revisando esos experimentos. Y hay experimentos que funcionan y hay experimentos que no funcionan. Entonces veo lo del equipo de alto rendimiento no como un momento, sino como un proceso. Siguiendo esta filosofía, nunca ningún equipo, desde mi punto de vista, podrá ser un equipo de alto rendimiento. Siempre estará en el camino de. ¿Por qué digo esto? Porque por muy bueno que seas siempre en todo y llegues al máximo de todo, siempre tendrás capacidad de mejora.
Entonces, siempre podrás ir un pasito más, siempre podrás mejorar un pasito más. Entonces, sí que he trabajado con equipos muy de alto nivel, donde la gestión de las vacaciones, quién entra y sale del equipo, incluso se hicieron experimentos a nivel de salarios, de revisiones salariales, utilizando, por ejemplo, la técnica de Merit Money, de Management 3.0, pues lanzamos algún experimento donde la gente tenía una serie de puntos que podía repartir con el resto de personas. De hecho, en Thinking With You, donde trabajo, esto lo hacemos así, es decir, todas las semanas tenemos una serie de puntos en los que repartimos esos puntos con el resto de compañeros. Y luego esos puntos están asociados a un objetivo variable de dinero a final de año, con lo cual, en función del número de puntos que hayas conseguido alcanzar durante todo el año, que además esos puntos te los han repartido el resto de compañeros, está luego asociado a, en este caso, un bonus por objetivos. Es un objetivo que se consigue en base a lo que te hayan aportado el resto. Entonces, es un proceso en el que esto es como cuando X tiende a infinito, que nunca va a tocarlo, nunca va a tocar a infinito, pero si sabemos el propósito y sabemos el camino y tratamos de ir en esa dirección, conseguiremos ir avanzando. Pero un equipo de alto rendimiento como tal, oye, pues a lo mejor he estado delante de alguno, pero no he sido consciente, pero como yo lo veo como un proceso, pues siempre se podrá mejorar un poquito más. Vale. ¿Pudiera alegar una pregunta con esto que me acabas de decir o pasamos a otra persona? No, no, adelante, adelante. Vale, y con todo esto, ¿no llega a ser extremadamente agobiante para el equipo el estar presionando, bueno, presionando, el estar empujando a la mejora continua, a todo el tiempo que todavía se puede más? Yo lo veo bastante claro que sí se puede lograr, pero pudiera llegar a ser cansón. Un punto que digas, bueno, ya está bien donde estamos, quizás estamos pidiendo demasiado, ¿no? ¿O no? Bueno, yo creo que depende, ¿no? Sí que puede llegar a ser agobiante si lo hacemos muy desde el empujar a que eso suceda. Para mí la mejora continua lo veo como algo que debe estar integrado dentro del propio equipo y en general como una persona, ¿vale? Yo cada día intento ser un poquito mejor. ¿Me puede llegar a agobiar? Hombre, pues si soy muy autoexigente conmigo mismo, soy muy exigente y soy muy duro conmigo mismo, pues me puedo llegar a agobiar, ¿no? Porque nunca seré esa persona que quiero llegar a ser. Y siempre tendré que mejorar y demás. Pero si me lo tomo como un proceso continuo en el tiempo y sostenible en el tiempo, en el que cada día intento ser un poquito mejor, pues es algo que lo veo que debería estar incrustado no dentro del ADN de un equipo, sino dentro del ADN de una persona. Y luego también hay que pensar que vamos pasando por momentos, ¿no? Y que los equipos también tienen emociones y que hay que ir lidiando con esas emociones y que hay que saber cuando el equipo está siendo un poco autocomplaciente y se está un poco acomodando en la zona de confort y a veces hay que empujar un poquito más y también hay veces en los que el equipo quizás desde esa autoexigencia se exige mucho y también hay que saber pues acompañarles, acomodarles y que suelten un poco toda esa energía, ¿no? Entonces también es un proceso de acompañamiento a los equipos y como siempre no hay una receta mágica. Entonces yo creo que sí que puede llegar a agobiar si realmente lo hacemos por hacer. Es decir, como a mí me han dicho que después de cada retrospectiva tienen que salir 3 acciones, obligo al equipo a que después de cada retrospectiva me salgan 3 acciones. Bueno, si lo hago desde la ingeniería, en el que tengo un proceso en el que me marco que eso debo conseguirlo siempre, yo creo que sí puede llegar a agobiar. Si me lo marco como algo natural al que un equipo pues debe moverse, pues no debería producir ningún tipo de agobio. Perfecto. Muchísimas gracias, Irra. Pues nada, gracias a ti. Un saludo, Bruno. Saludo. Bueno, pues pasamos a otra pregunta de Yonut, que al final tiene ya el micro. Hola, Yonut. Hola, ¿qué tal? Os llamo desde Madrid. Ah, fantástico. Hoy todos bien. desde Madrid. Estamos Desde Madrid, España. hablando aquí desde Madrid. Sí. Israel, mi Grande, pregunta iba relacionado con los modelos de equipos y quería ver si conoces el Tribal Leadership y qué opinas sobre él. El libro, El libro y el método, porque también se puede aplicar en dinámicas de equipo, intentando identificar el factor que pueda subir
el equipo de nivel, que es una teoría bastante interesante y no sé cómo se funciona mucho en práctica. Sí, Y, sí, dime. y la segunda pregunta, estoy consciente de que un equipo puede estar en su estado de máximo rendimiento una temporada que es limitada en tiempo. ¿Cuál sería la mejor expectativa para que un equipo esté en su máximo de forma? ¿Cuál sería, perdona, puedes repetir la pregunta? El intervalo de tiempo, digamos 6 meses, 8 meses, un año, donde te puedes esperar que un equipo está en su máximo estado de performance, porque asumimos que no puede rendir a 100% y estar a este nivel siempre. Vale, empiezo por la segunda pregunta. Para mí, esto debe ser un ritmo continuo y sostenible en el tiempo. Es decir, esto no se trata de que el high performance es durante un tiempo estoy revoluciono a 200% y luego bajo. Quizás es que el ritmo del equipo debe ser a un 80% todo el tiempo, pero sostenible en el tiempo. Para mí eso es fundamental, que lleguemos a un ritmo continuo y sostenible. De nada me sirve eh, lanzar un pico y tener estresado al equipo a nivel de alto rendimiento y luego eso al final provoca otro pico para abajo y estamos continuamente subiendo picos. Para mí la clave del alto rendimiento es que el equipo se encuentre en ese ritmo, pero de forma natural y sostenible en el tiempo, porque si no, no va a ser sostenible. Tiene que ser algo natural a lo que el equipo llegue. Esto viene mucho de metodologías ágiles, que viene mucho el tema de, oye, los equipos trabajan en ciclos frecuentes y a un ritmo sostenible en el tiempo. La insostenibilidad es cuando vienen los picos, tanto por arriba como por abajo. Entonces ahí también es donde está la magia de cuál es mi ritmo óptimo para estar trabajando sin que, lanzándola o manteniendo la sostenibilidad. No es fácil, ¿eh? No es fácil mantener el balance, pero hay que tenerlo presente para, sobre todo, pues estar balanceados en el tiempo. Y sobre el Tribal Leadership, es un libro que tengo de referencia, que alguna vez he ojeado para temas puntuales, pero que no me he leído en su totalidad, con lo cual no te puedo hablar de él al nivel de experimentación. Sí que conozco otros libros, por ejemplo, está el de Lift Off, al nivel de equipos, que sí que he manejado algunas técnicas y bueno, si te metes ya en el tema de psicología y demás, hay un libro que te recomiendo que es de Richard Hackman, creo recordar, espérate porque no me acuerdo del título, que para mí me parece un libro excelente y vaya, no tengo ahora la conexión, que creo que se llama High Performance Teams o algo así, es Richard Hackman. Para mí es un libro que me gustó mucho y que me abrió mucho, bueno, pues muchas ideas. Y el de Tribal Leadership sí que alguna vez, alguna cosita he puesto en práctica, pero no me lo he leído como tal, con lo cual pues no te puedo hablar. Yonut, a ver. Bueno, Yonut, te has mutado. Vale. Supongo que te habrá respondido. Te iba a preguntar de dónde era tu apellido, pero no sé si me oyes ya, Yonut. Bueno, no me abre el micro, o sea que ya lo ha cerrado. Muy bien, bueno, pues no veo más manos levantadas. Hemos tenido preguntas muy interesantes. Así que, bueno, yo antes de que te vayas, Israel, Sí. me gustaría preguntarte dos cosas. Una, eh, ¿ves diferencias sustanciales a la hora de, digamos, optimizar los equipos, vamos a decirlo así, o meterlos en el proceso de optimización con gente, digamos, dependiendo de la generación a la que pertenezcan? Es decir, hay muchísima diferencia entre equipos de chavales de 22 años, 21 años, con equipos de gente de 45 o 50. Entiendo que tiene que haber grandísimas diferencias, ¿no? Sí, hay diferencias. Lógicamente, pues generacionalmente no tienen nada que ver.
y luego también depende mucho con el trabajo, ¿no? No es lo mismo una persona que lleve 25 años trabajando en el mismo sitio de una persona que se acabe de incorporar y sea su primera experiencia laboral, por ejemplo. Lo que sí que te puedo decir es que los mejores equipos son los equipos heterogéneos, donde hay más variedad. Y ahí va a nivel de edades, a nivel de culturas, a nivel de... O sea, lo mejor es la variedad, porque en la variedad es donde está el poder tener diferentes puntos de vista. La complejidad está en la gestión de eso y en trabajar mucho el autoconocimiento y la conexión de las personas. Pero idealmente, si a mí me dieras a elegir, yo metería un equipo a gente muy joven, a gente muy veterana, a hombres, a mujeres, a gente de otros países y de otras culturas, porque todo eso al final va a aportar. Lo complicado de esa coctelera es al final pues saber llevarla. Pero sí, yo creo que de hecho en muchas empresas conozco que ahí se ponen en marcha iniciativas en las que son los juniors los que enseñan cosas a los veteranos, porque hay muchas cosas de toda esta generación millennials y demás que ya vienen de serie con ello, ¿no? Entonces el tema de la colaboración, pues casi que es que no hay ni que trabajarlo con ellos, porque se mueven habitualmente en entornos muy colaborativos. Entonces, pues, para mí son muy diferentes y lo que interesa siempre es estar balanceados. Si tienes un equipo de muchos veteranos, pues tendrás una serie de ventajas, pero también tienes una serie de inconvenientes. Y si tienes un equipo solo de noveles, pues tienes otra serie de ventajas y de inconvenientes. Con lo cual, balancearlos es fundamental. Y el trabajar toda esa tensión que se puede generar entre ellos, pues para mí es la magia de todo ello. Igual que cuando trabajas con equipos multiculturales, donde tienes una persona, incluso que su cultura es diferente, pues te puede aportar ideas, te puede aportar visiones y formas de hacer las cosas que nunca se te hubieran ocurrido. Ahora, hay que trabajar desde la integración, desde el entendernos y desde el saber que cada persona tiene unas gafas con las que ve el mundo y mis gafas son diferentes a las tuyas y hay que tratar de entendernos y de complementarnos. Y ahí está realmente la dificultad que nos encontramos en las organizaciones, ¿no? En trabajar con ese tipo de entornos. Pero si a mí me dijeras, oye, pide tu equipo ideal, para mí sería un equipo formado por hombres, mujeres, de diferentes edades y culturas. Antes de hacerte la segunda, Yusef, has levantado la mano, no sé si es porque te has equivocado o porque quieres hacer otra pregunta. Si la mantienes, te abro un momento el micrófono. Ahí te lo has abierto. Adelante, Yusef. Perdóname, pero me ha surgido dos preguntas más, aparte de que si estamos en el timebox para hacerlas. Sí, hazlas. Ya le diré a Israel que acorte. Ya que hemos empezado. A ver, Israel, es más bien a nivel, ya sabes que Scrum, pues el marco de trabajo, pues recomienda tener equipos pequeños, bueno, y que sean entre 3 y 9, como sabrás. Luego, claro, con las características o la diapositiva de características de equipos, pone entre 5 y 9. ¿Alguna recomendación del por qué no debería de ser 3 o 4? Bueno, no, nada, simplemente yo siempre me gusta hablar de 7 más menos 2. Vale. Sí, o sea, realmente esta mañana, de hecho, que estaba dando un curso, me decían, oye, ¿y 2 personas no son un equipo? Y digo, sí, si tú a una pareja, pues es un equipo. Pero yo creo que la complejidad de esa relación es bastante más sencilla. Entonces, hombre, yo siendo purista, pues un equipo es un grupo de personas que está formado por más de una persona. Entonces, sí, desde 2 incluso, fíjate que para mí ya sería un equipo y ya habría que trabajar ciertas cosas con ellos. O sea, en el momento que tú ya trabajas con otra persona, ya es donde hay que empezar a trabajar acuerdos, hay que empezar a trabajar la conexión, el conocerte, el propósito, incluso con una persona solo, pero con una persona solo, pues tú te lo guisas, tú te lo comes, ¿no? Vale, muchas gracias. La otra pregunta, Israel, es sobre, estamos, a un compañero y yo en la empresa estamos trabajando sobre los OKRs, ¿no? Entonces, en la presentación también hemos visto los SMART
Bueno, no hemos entrado en ellos, pero hemos visto, según la revisión sistemática que hemos ido haciendo por la red y tal, los hemos visto en el flujo, ¿no?, a lo largo de la vida. Y bueno, me ha llamado la atención mucho y me he pensado, bueno, si hay algún inconveniente del por qué no implantáis, digamos, OKRs o algo que hayáis detectado que los Smart quizás en este contexto son mejor, que pueden aportar mejor cosas que los OKRs, o simplemente es por decisión vuestra nada más. No, a ver, yo para mí son dos cosas totalmente diferentes. Para mí los objetivos SMART son características que debe tener un objetivo. Debe ser específico, debe ser medible, debe ser alcanzable, debe ser retador y debe estar delimitado en el tiempo, ¿vale? Para mí son características que debe tener un buen objetivo. Es decir, yo si planteo un objetivo y ese objetivo es concreto, es medible, tal, para mí es un buen objetivo. Con lo cual yo uso SMART para definir objetivos. Y luego OKR, la O de objetivo, se puede generar con SMART. Y luego el Key Result, que es el cómo vas a llegar a ese objetivo, cómo vas a medirlo, pues plantearán las métricas de medición. Ejemplo, objetivo. Venga, con este mismo webinar, por ejemplo, objetivo mío personal. Tener mayor visibilidad en la red. Podría ser mi objetivo. En los próximos 3 meses. ¿Es específico, es concreto? Bueno, podríamos ir analizando si cumple o no SMART, ¿vale? Ese es mi objetivo. ¿Qué results? Pues imagínate que es dar 5 webinars al mes. Para mí ese es el key result por el que yo voy a medir si ese objetivo lo he conseguido o no. Pero para mí son cosas totalmente diferentes. Respondiendo a tu respuesta, nosotros internamente, nuestra manera de establecer los objetivos y el cómo esos objetivos han cumplido, también seguimos un poco la filosofía OKR, que si buscáis por internet, pues está basado en algo que hace la gente de Google, y los marcamos con OKRs. Y luego, en la manera en la que pones esos objetivos, te puedes basar en los criterios SMART para ver si es un objetivo bueno o no. Pero para mí son dos cosas totalmente diferentes. Vale, vale. Muchas gracias, Israel. Nada. ¿Más cosas? No sé si hay más preguntas. Uy, perdona, que no me veías. Israel, te quería comentar brevemente. ¿Tú habitualmente trabajas con equipos de desarrollo de software o equipos de consultoría e integradores IT? Porque ya sabes que nuestra comunidad, digamos, vira más hacia ese lado. Uh-huh. Bueno, yo vengo del mundo tecnológico, del desarrollo del software, y sí, hay muchos equipos con los que trabajamos que son en entornos tecnológicos. Ahora ya últimamente la verdad es que trabajamos con equipos de todo tipo, o sea que ya no solo nos limitamos a equipos tecnológicos y trabajamos con equipos de todo tipo, pero sí, con equipos tecnológicos trabajamos bastante. ¿Los que más trabajáis o trabajáis ahora mismo ya? Podríamos decir ahora mismo que está balanceada la cosa. Si me lo hubieras preguntado hace un año, año y medio, te podría decir que casi todos los equipos con los que trabajamos eran equipos tecnológicos, pero ahora ya la verdad es que trabajamos mucho con equipos de recursos humanos, trabajamos mucho con equipos de negocio, de marketing, de ventas y sí, principalmente ventas, marketing y recursos humanos. Y luego pues seguimos con tecnología, sistemas, desarrollo, un poco de todo. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, Israel, por habernos explicado un poquito más sobre... Pues nada, encantado. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado y bueno, pues un saludo a todos los que habéis estado y a los que verán luego el vídeo con posterioridad. Espero que os haya aportado valor. Perfecto, y bueno, estaremos atentos a próximos webinars que vamos haciendo con Dev Academy. Posiblemente hagamos más webinars con Israel. En tecnowebinars.com tenéis toda la agenda de webinars, bueno, los que hacemos con Dev Academy y los otros que hacemos con
con otra gente. Tecnowebinars.com tenéis la agenda completa. Muchas gracias de Sant Cugat, aquí en Barcelona, y hasta la próxima. Adiós. Muy bien, chao, hasta luego.